que te acerca a la teoterapia. Punto de encuentro. Bienvenidos a un diálogo abierto y participativo con los temas sociales de mayor interés para nuestra comunidad. Punto de encuentro. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Colmundo Radio, la cadena que te acerca. Hoy, en este tiempo, en este momento, vamos a estar aquí en Punto de Encuentro, hablando de nuestro programa Shema Israel. Shema Israel es un programa diferente, es un programa que nos lleva a conocer un poco acerca de la casa de Dios, acerca de ese sitio tan extraordinario en el mundo, un punto de encuentro para todas las religiones, un punto de encuentro para todas las culturas. Eso es Israel, el lugar donde todos se unen en base a una nación, en base a un lugar específico llamado la Tierra de Sión. Mi nombre, Carlos Hernández, y qué bueno poder estar esta tarde con ustedes en nuestro programa Shema Israel. Recuerde que si quiere escribirnos, llamarnos, se puede comunicar con nuestro número al 316-874-3944. Bueno, qué bueno saludarles en esta tarde, estar con ustedes nuevamente aquí en el programa que les acerca cada día más a la casa de Dios. Y que también nos escriban también y que ingresen a nuestro Instagram, @ShemaIsrael620. Bueno, entonces vamos a disfrutar de este tiempo, de esta tarde, disfrutando de lo que Dios tiene para nosotros. Te lo digo yo, que me lleva llanto, recorriendo Colombia y el mundo. Como cada miércoles, Mariet, pues nos encanta recorrer no solamente nuestra nación, sino recorrer definitivamente pues todo lo que tiene que ver con esta tierra hermosa, esta tierra de Israel. Hoy pues sé que Mariet nos ha traído a la mesa un tema, un lugar, un sitio que para el pueblo de Israel es muy, muy importante. Importante por lo que significa, importante por lo que significó, pero importante, y aunque ustedes van a estar pensando cuál es ese sitio, pues importante porque mucho del futuro de Israel depende de este lugar, de este sitio. Sí, es un sitio muy, muy importante, como dice Carlos aquí, es el río Jordán. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque eso es lo que vamos a ver ahora, a conocer cuáles son las connotaciones del río Jordán en Israel, e igual cuán importante es para nosotros, ¿no? A nivel del mundo, la importancia que tienen los sucesos ocurridos en ese lugar y lo que fue y en la actualidad es para el pueblo y la nación de Israel. Bueno, el río Jordán. Y bueno, quiero contarles que el río Jordán, los que hemos tenido la oportunidad de visitar este sitio, pues no es muy profundo, es la verdad muy poco profundo, es un poquito ancho en ciertas partes. Sí. El río Jordán, pues vamos a ver hoy dónde comienza, dónde termina. Bueno, termina en el sur, definitivamente ahí en el Mar Muerto, ahí llega todo, pero tiene algo muy especial el río Jordán, y es que actualmente el 70 al 90% de este río es utilizado con los fines humanos, y pues producto de eso pues el flujo se reduce muy considerablemente. Hablando del río Jordán, tenemos que hablar que tiene una característica bien especial, y es que este río viene en el este desde Siria y fluye
producto de tres ríos que lo alimentan. Bueno, vamos a arrancar definitivamente. Quiero invitarle que nos vayamos al norte, en su imaginación, subamos al norte de Israel y vamos a ver que este río arranca allá, en un lugar bien especial y de las laderas de un monte que se llama el monte Hermón. El río Jordán tiene 3 fuentes principales, todas las cuales se elevan al pie del monte Hermón. El más largo de ellos es el Hasbani, que se eleva en el Líbano, cerca de Hasbayá, a una altura de 1800 pies. Desde el este en Siria fluye el río Banillas, entre los dos está el río Dan, cuyas aguas son particularmente muy frescas. Y justo dentro de Israel, esos 3 ríos se unen en el valle de Julá. La llanura del valle de Julá originalmente estaba ocupada por muchos lagos, pero más adelante, en la década de 1950, fueron drenados por algo específico y era para poder formar tierras agrícolas. En el año 1990, gran parte del suelo de este valle se había degradado para ser parte de áreas de humedades. Se decidió entonces retener el lago y el área de humedades circundantes como reserva natural protegidas por la tierra de Israel. Y algunas de las plantas y estos animales que estaban alrededor de estos ríos regresaron a estas regiones. En el extremo sur del valle, el Jordán ha cortado una garganta a través de una barrera basáltica. El río desciende bruscamente hacia la orilla del mar de la Galilea y este lago, no obstante, ayuda a controlar la tasa de flujo del río Jordán. Saliendo de la orilla sur hacia el lago, el Jordán recibe una fuente principal de un río. Pero el río Jordán tiene una característica también, que es un río largo, pero es que tiene la forma de serpentea, ¿sí? Tiene mucha curva. Entonces, a pesar de que el río en su medida, así sea sinuosa, tiene una medida de 360 kilómetros, cuando se toma la medida de la distancia desde donde nace el río hasta donde muere, pues por ser serpenteado, se disminuye el kilometraje y lo que tiene es una distancia de 200 kilómetros. Y tiene 3 fuentes principales que son las que hablamos que se elevan desde el pie del monte Hermón. Entonces él va recibe aguas, pero también él desemboca y pasa en el mar de la Galilea. Y es en el mar de la Galilea donde realmente este río, pues digámoslo entre comillas, se estanca. Y está la mayor reserva de agua que tiene Israel. Entonces, digamos que hablar del Jordán es hablar de una fuente principal del pueblo de Israel para la parte que se necesita de los riegos, del riego de la tierra, del consumo humano. Y por eso el lago de la Galilea es importante para el pueblo de Israel. Es un lago que conservan, es un lago que cuidan. Y bueno, seguramente para aquellos que han estudiado la Biblia se dan cuenta que en ese lugar pues pasaron muchos acontecimientos importantes para el cristianismo, que fue ahí pues definitivamente de donde salió todo lo que tiene que ver con el cristianismo y la Gran Comisión. Pero el río Jordán también varía en lo que decíamos ahora, que tiene poca profundidad, pero varía en las épocas de periodo del año. Tiene sus aguas muy altas durante los periodos de enero-marzo más o menos. Uno puede ver el río ya crecidito y hasta helado, porque es helado. Pero tiene como sus periodos que se llaman de baja mar, que se produce como a fines de verano, sí, a principios de otoño, que eso es como precisamente en estas épocas, terminando agosto, septiembre, octubre, ya va a baja mar. Pero de por sí casi siempre uno siente la temperatura del río, que es bien heladito, pero muy rico. Oh, sí, el río Jordán es especial. Ahora, la historia del río Jordán y de aquellos ríos pequeños que van a llegan allí, es que justamente esa unión y todos estos ríos que vienen de otros países
llegan ahí y se juntan. Entonces estamos hablando de Siria, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Jordania y estamos hablando de Israel. Entonces el río Jordán sí o sí da esta preciosa agua, se la da a todos estos países. Y cuando usted compara, bueno, nosotros en Colombia tenemos el privilegio de ver ríos y ríos y ríos y más ríos, pero como estos países se sostienen de ese río. No es el único, ¿no? Quiero aclarar, no es el único, pero es el principal. Y entonces, pues uno ve que en la historia nos narra y nos cuenta que tanto Jordania como Siria como Líbano, antes de que esos se unieran, en las aguas de Yarmouk, cada uno de ellos construyeron canales donde comenzaron a desviar todas las aguas para llevarse, o sea, ahí donde se une, todo comenzaron a hacer sus canales para hacer que de ese río llevasen agua hacia las ciudades, llevasen agua hacia estos sitios importantes de todo ese territorio, de todos esos países. Y yo me quedo aterrado, ¿cómo es posible que un río... A ver, ¿de qué grande sería el río? El Pance es grande. Sí, el Pance es grande. El Pance es grande, o sea, es más pequeño, el río Jordán es más pequeño. Y bueno, increíblemente, estas naciones pues continúan allí. Y a pesar de lo que a veces las noticias dicen y a pesar de que hay algunos roces entre estos países, pues automáticamente podemos decir que en cuestión del agua no pelean. Ellos ya tienen acuerdos para que nadie se quede sin este precioso tesoro llamado el agua. Entonces es importante ver cómo este río Jordán, y por eso le decía yo al principio, es el río Jordán que automáticamente fue importante para el pueblo de Israel, pero fue importante ahora y es importante hacia el futuro. Y el futuro, pues la vida viene del agua. El río Jordán es agua. Alimenta el mar de la Galilea y luego abajo, más abajito, hacia el sur del mar de la Galilea, comienza otra vez el recorrido yendo hacia esta parte y desemboca definitivamente en el Mar Muerto. Es que el río Jordán es el 70% de las reservas de agua potable de Israel. Entonces tiene una importancia demasiado grande, porque que sea el 70% de esa reserva del agua potable indica que a partir de él es que surge mucha vida, surgen los cultivos, surge todo lo que tiene que sustentarse en Israel. Pues también está el mar de la Galilea y todo, pero a través del Jordán se surte el 70% del agua potable. Bueno, tenemos que ir hablando acerca también pues de este río que yendo hacia abajo, haciendo el recorrido, bueno, digo hacia abajo, ¿no? Hacia el sur, y yendo hacia el sur, pues comienzan a haber algunos acontecimientos en este río Jordán, y es que este sitio, todas las aguas poco a poco profundas del extremo sur del mar se han drenado en los tiempos modernos y ahora son como medio salinas, o sea, se siente un poco la parte de la sal de esto. El río Jordán tiene pues definitivamente un puesto importante en todo lo que tiene que ver la agricultura de Israel, porque es de allí donde cada uno de los agricultores pues pueden tomar de esta agua. Bueno, yo quiero leer aquí un poco, dice que justo dentro de Israel esos tres ríos se unen en el valle de Julá, como lo estábamos hablando, y solamente en el año 50 estos comenzaron a hacer del río Jordán un lugar muy especial. Se decidió retener el lago y el área humedales. Hablamos también que ayuda a controlar toda la tasa de flujo del río, el mar de la Galilea, pero también hablábamos de algo muy especial, y es que el río Jordán asimismo posee poca profundidad y su periodo de aguas altas pues están en los meses como lo hablábamos anteriormente. Aquí me habla acerca de unos termales. Yo no sé si Mariet pudo conocer estos lugares, pero hay una parte del río Jordán que se convierte como en termales, como en aguas con minerales importantes, y la gente
va a estos sitios, va a este sitio. Pero también en esta parte del Jordán hay una parte donde hay como caudal. Hay como caudal y se hace... ¿Como cascadita? Sí, como cascadita, y este caudal es bastante. Ahora, dentro de todo esto del río Jordán, yo recuerdo, dentro de las anécdotas de la experiencia de vivir en Israel, yo recuerdo, María, que una ocasión andábamos con mi señor padre, y entonces nos dijo, me voy a pescar. Pescar en Israel. Pues uno ve en el mar, en el Mediterráneo, que están pescando, y uno ve a gente en las orillas pescando, y nos fuimos hacia el norte. Llegamos a una parte del río Jordán, y te cuento que nos fuimos a pescar. Y para mí fue tenaz ver que no éramos los únicos, o sea, había gente en cierta parte del río Jordán pescando, y yo recuerdo que pescamos. Claramente no eran pescados así pues como muy grandes. No, eran pescados sencillos, porque la zona donde estábamos era una zona como la gente podía ir. Y más aterrado me quedé porque a las orillas de toda esta zona del mar, de lo que es el río Jordán más el mar de la Galilea, hay sectores donde usted puede acampar. La gente que vive en ese lugar, que vive en Israel, pueden acampar, pueden hacer picnic, pueden hacer sus fogatas, pueden incluso poder ingresar y bañar en ciertas zonas del río Jordán, y en ciertas zonas del mar de la Galilea pueden entrar y bañar, ¿sí? Pero también hay un sector donde hay una conexión con los pececitos. Bueno, que es muy especial, porque es donde los pececitos, usted mete los pies y los pececitos le van a usted a limpiar sus piecitos, y gratis. Y gratis. Es muy agradable. Al principio pues cuando uno se mete y no sabía que tenía tantos peces pequeñitos, porque no se ven, porque el color del río, precisamente el río no es un río transparente, ¿sí? Y como tiene tanta vegetación, tira como a verde oscuro, ¿no? A verdosito, pero es limpio. Pero entonces no se logran ver mucho los peces hasta que uno no está bien metido. Entonces uno entra y cuando menos piensa está sintiendo que le están pellizcando los piececitos a uno. Pero cuando usted sale de ahí, sale con los pies limpiecitos. Limpiecitos. Bueno, para los que les gustan las palabras en hebreo, pues vamos a decir cómo se pronuncia en hebreo, cómo se dice en hebreo, pues en río Jordán. El río Jordán en hebreo se dice Ha-Yarden. Ha-Yarden. Yarden. O sea, el río Jordán. ¿Sí? Así se llama, Ha-Yarden. Entonces, usted estando allá, pues puede preguntar dónde queda Ha-Yarden, y le van a dar indicación bien especial para que usted llegue y pueda estar en ese lugar del río Jordán. El río Jordán en la historia pues nos cuenta muchos acontecimientos que sucedieron en cuanto a la historia del pueblo de Israel, y es importante que nosotros también pues veamos cómo el pueblo de Israel tenía algo bien especial, y es que para nadie es un desconocer que cuando Israel, pues según la historia que nos cuentan, pues Israel iba hacia la tierra de Israel, venían de Egipto de estar esclavos, automáticamente lo que ellos hicieron fue pasar el Jordán. Ellos pasaron el Jordán, y pasar el Jordán significaba entrar automáticamente a la tierra de sus ancestros, a la tierra que les habían prometido. Sí, pero quiero aportar en medio de este tema una curiosidad de Israel. Bueno, darles algunas de las curiosidades que tenemos de Israel. Y es que en Israel los billetes de banco tienen marcas de braille para los invidentes. Eso ¿cómo? También lo hace Canadá, India, Rusia y México. Pero Israel es pionero en que en los billetes hayan esas marcas para los invidentes. Como siempre, el pueblo de Israel teniendo en cuenta a todos. Incluyendo a todos. Incluyéndolos a todos. Y hablando de mar, hablando de ríos, en Israel tienen un deporte típico, que cuando uno va a las playas, ese deporte lo juegan bastante. No sé si... Me está colocando a pensar, ¿Cuál es? No, me corchó. No sé el nombre. El nombre es Matkot.
Y ese deporte es como el estilo, como un ping pong. Son unas raquetas especiales, también con una pelotica especial, y que se juega es en la playa, solo en la playa, y se ve jugar mucho en familia. Entonces, usted va a la playa y se encuentra, haga de cuenta como esas raqueticas que tenían unas bolitas como peluditas. Cuando uno estaba pequeño, algo así parecido. Uh-huh. Y entonces juegan y ven uno los niños con los hermanos, con los papás, jugando con esa raquetica y se divierte mucho a través de ese juego. Es un juego típico ahí en Israel, en las playas, y es en familia. Bueno, Israel y los lugares especiales de este país tan importante para el resto del mundo. Y bueno, quiero recordarle que usted puede comunicarse con nosotros al número 316-874-3944 en nuestro programa Shema Israel. Y nuestro Instagram, @ShemaIsrael620. Comuníquese con nosotros y entonces podremos aprender mucho más de estos lugares tan importantes que tiene Israel. Lugares donde usted y yo podremos visitar y podemos ver y que hemos conocido por fotos, y seguramente más de uno que nos está escuchando está ingresando a las páginas de internet buscando la palabra Río Jordán y podrá encontrar algunas fotos de este lugar. Melodías de Israel. El aire es claro como el vino, esencia de los pinos. En el viento de atardecer, campanas escuché. Duermen el árbol y la piedra, solitaria ciudad. Alrededor de tus murallas, sueños cautivos son. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Como las fuentes se secaron, la plaza en soledad, no hay nadie que visite el templo en la santa ciudad. El viento clama entre las rocas, nadie puede bajar por el camino del mar muerto a través de Jericó. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Todavía hoy vengo a cantarte, aunque sé bien que soy el más pequeño de tus hijos y el menor trovador. Si solo pronunciar tu nombre, mis labios arderán. Jerusalén, si yo te olvido, ciudad de oro y luz. Jerusalén, Jerusalén, de oro, bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro,
Estamos presentando Punto de Encuentro. Y bueno, en nuestro programa Punto de Encuentro, Shema Israel, pues definitivamente estamos viendo cómo estos lugares como el río Jordán son importantes. Y hemos colocado de fondo una canción, hemos puesto esta canción antes de las propagandas, una canción que habla de Jerusalén, de Israel. Y seguramente usted la ha escuchado en algunas ocasiones, usted la ha visto, la ha oído. Cuando habla de visto, ha visto su letra. Y bueno, yo quiero que si usted quedó un poquito pensativo acerca de esta canción que hoy traemos al set, pues que nos escriba a nuestro número, el 316-874-3944, y a nuestro Instagram. @ShemaIsrael 620. Y ahí pues podremos hablar un poco acerca de esta canción. La pusimos en español para que pudiéramos conocer un poco más acerca del significado de esta canción que se llama Jerusalén de Oro. Jerusalén de Oro es una canción escrita por una compositora israelí llamada Naomi Shemer y fue compuesta en el año de 1967 y la primera interpretación la hizo ella misma y de ahí en adelante muchos otros la han hecho y también la ha hecho muy famosa Ofra Haza. Es una canción que fue elegida en el año 1967 como la canción del año en Israel y tiene una importancia muy grande porque está considerada como el segundo himno extraoficial de Israel, porque cuando uno escucha temas de Israel es más familiarizado uno con la canción Jerusalén de Oro que con el himno de Israel. Sí, de verdad que es cierto, cuando se hacen actividades así extras, la gente coloca es Jerusalén de Oro. Es que y su letra pues habla del significado que tiene este lugar, esta tierra, la tierra de Israel, no solamente para aquellos que son israelíes, no solo para aquellos que son judíos israelíes, árabes israelíes, sino para aún el resto de la humanidad. Y es cierto lo que tú dices, es considerado como una... Y por ahí creo que leímos también que en el momento cuando fue tomado Jerusalén nuevamente en la guerra de los 6 días, que Israel pudo nuevamente tomar toda esta zona de Jerusalén y tomar Jerusalén antigua, pues se dice que los soldados cuando ya estaban subiendo, entrando a la tierra, pues estaban cantando Jerusalén de Oro. Sí, imagínese que solamente con eso ver que los soldados no cantaron el himno de Israel, sino que cantaron Jerusalén de Oro, la connotación de la importancia de esa canción, importantísima. Y en la canción la letra se refiere, primero, no, si la escuchamos con detenimiento, nos va como dibujando el paisaje y lo que es Israel, ¿no? Jerusalén. Él va contando eso. Y tiene unas frases que son importantes, por ejemplo, Jerusalén de Oro aparece en el Talmud. Tiene frases que son bastante representativas para el pueblo de Israel. Y hay una frase que dice, cuando se eleva tu alabanza, yo soy violín, ¿sí? Y eso es parte de un poema judeo-español de Yehuda Alevi, que es importantísimo también en toda esta parte cultural de Israel. Ahora, recordemos siempre que todas las canciones que se componen, que se cantan en Israel, pues son canciones que siempre hablarán de la cultura, que hablarán de la nación, que hablarán de la necesidad y el deseo de un pueblo de poder construir una nación importante. Israel, Shema Israel, nosotros siempre estaremos hablando de Jerusalén y una Jerusalén que nos gustaría mirar y observar algún día. Sí, y es que cuando yo escuché por primera vez la canción Jerusalén de Oro, yo decía, pero ¿por qué dicen Jerusalén de Oro?
Ujú. Yo no me imaginaba, yo decía, pero ¿por qué? No entiendo. ¿Qué será? ¿Es que eso es construido en oro? ¿Qué será? Pero ya cuando fui a Jerusalén entendí el porqué. Y el porqué es la construcción, la piedra en que está construida Jerusalén. Es que toda la infraestructura de Jerusalén, los edificios nuevos son tal cual los edificios que hay dentro de la Jerusalén antigua. Recordemos un poco, y para aquellos oyentes que nos están escuchando por primera vez, pues Jerusalén tiene dos sesiones. Está la Jerusalén de las murallas o la Jerusalén antigua y está la nueva Jerusalén. Pero ambas, y por ley, Israel tiene por ley que se construye, las nuevas se construye con la piedra. Y cuando usted mira esa piedra, pues tiene un color muy amarillo pálido, y de lejos, y seguramente con el sol uno verá en algunas partes que brilla un poco. Y es como dorado, sí, se ve un atardecer, cuando usted ve que va cayendo el sol, usted la ve como dorado, entonces usted ve la ciudad antigua, y ahí fue donde entendí, dije, por eso es que dicen en la canción, y hay un poema y expresan que es Jerusalén de oro. Jerusalén de oro, la Jerusalén pues que seguramente algún día nosotros vamos a visitar, la Jerusalén que un día nosotros también podremos en ese lugar cantar Jerusalén de oro. En Shema Israel, noticias y actualidad. Bueno, y hoy tenemos también nuestra sección de noticias y actualidad, porque no podemos dejar de estar pendientes de lo que se vive en Israel, porque como siempre les estoy diciendo en el programa, va a la vanguardia en innovación, va a la vanguardia en todos estos temas de desarrollo de un país. Y pues primero quiero ir con una de las curiosidades tecnológicas, y es que Jerusalén es la primera ciudad del mundo en este momento en ser cubierta totalmente por Wi-Fi. ¿Usted sí sabía? ¿Toda la ciudad? Sí. Okay. Tiene Wi-Fi completamente en Jerusalén. En Jerusalén. Jerusalén. Bueno. Esa es una curiosidad. Cuando estemos allá tendremos entonces Wi-Fi. un buen bueno, internet. no he dicho si es gratis o no, solo que está cubierta completamente por Wi-Fi. Y porque es que hay secciones, hay países o ciudades donde hay sectores que no tienen el Wi-Fi. No, Jerusalén, todo está cubierto por Wi-Fi. Y vamos con nuestra primera noticia. Les cuento que esta semana nos dieron una noticia bastante interesante e importante para el mundo entero, a nivel del mundo, y es que Israel planea lanzar un nuevo satélite de próxima generación para examinar el universo. Es decir, están próximos a lanzarlo, ¿sí? Están creándolo, terminándolo para lanzarlo, y ya para el 2023 poder hacer una exploración detenida del universo. Y eso lo hace el Instituto Weizmann de Ciencias y la Agencia Espacial de Israel, que trabajan conjuntamente y están creando ese microsatélite, porque es que la novedad de este satélite es que es muy pequeño y muy liviano. ¿Y qué hará este satélite? Va a estudiar las explosiones cósmicas y los agujeros negros, observando una gran parte del cielo y operando con luz ultravioleta, donde los procesos normales son invisibles. Entonces, a través de este satélite se va a poder estudiar todos estos fenómenos en el cosmos, que hay satélites que no lo hacen, y además que este va a ser el satélite más liviano, más pequeño que hay allá arriba. Imagínese, cada día hay más tecnología con Israel. Y se va a llamar Ultrasat, o se llama. Pesa 160 kilogramos apenas. Nada. Yo digo, ¿será que eso aguanta allá arriba? Y va a llevar, además, él lleva un telescopio diseñado para observar el universo como nunca antes se había visto. Dios mío. Es decir, para el 2023, del 2023 vamos a tener nosotros mejores imágenes del universo, y pues con esa tecnología descubrirán muchos otros fenómenos que nosotros no hemos podido ver ni visualizar
con nuestros ojos, sino que tienen que ser aparatos especializados. Bueno, en unos cuantos añitos entonces podremos observar aquellas cosas que no podemos ver en este momento. Así es. Y les tengo aquí otra noticia importante de Israel. Y es que arqueológicamente hay un descubrimiento que es el que les había nombrado algo la vez pasada, y es el lugar del nacimiento de Goliat. ¿De Goliat? De Goliat. De acuerdo a las escrituras, después de que David derrotó a Goliat, el rey Saúl se volvió temeroso y celoso de la popularidad de David, lo que provocó que David huyera a Gat, ¿no es cierto? Gat, sí, claro. Y un hallazgo arqueológico desenterrado debajo de una antigua ciudad de Gat, en un sitio de excavaciones, han descubierto fortificaciones masivas que datan del año 3000, desde la época de los primeros filisteos. Y los arqueólogos que trabajaron en el sitio se dieron cuenta por casualidad de que justo debajo del sitio donde estaban esas estructuras antiguas, habían unas aún más antiguas y mucho más grandes esperando ser descubiertas. Y el descubrimiento proporcionó evidencias de que se vincula la ciudad desenterrada debajo de Gat al gran antagonista bíblico y el luchador filisteo Goliat, quien fue derrotado por David en Belén. Y esto es porque encuentran en las paredes la palabra Goliat. El nombre. El nombre. Es que es la manera de poder identificar que eso le pertenece justamente a algunos de los personajes que conocemos de la historia. Sí, y es justo en Gat, es decir, la ubicación y los escritos pues que encontraron en las paredes en ese lugar. Bueno, las curiosidades y las noticias de Israel siempre traerán a nuestro programa cosas bien importantes de conocer y de experimentar, y en nuestro programa Shema Israel, en Punto de Encuentro, pues es que cada día las buenas tecnologías y las buenas noticias tienen que llevarnos a nosotros como latinos a decir, bueno, nosotros también avanzamos, también crecemos, y bueno, es muy interesante saber que aquí en el Valle del Cauca pues hay muchos lugares donde los empresarios trabajan, donde los empresarios se mueven, donde buscan tecnologías, donde buscan organizar todo esto que tiene que ver con el crecer, con el mejorar hacia el futuro de nuestro país. En Shema Israel. Rumbo a Tierra Santa. Rumbo a Tierra Santa. Y bueno, es que vamos a este lugar, y este sitio, Israel, es conocido como la Tierra Santa desde hace muchísimos años, y siempre la historia nos hablará del lugar de Tierra Santa. Usted, querido oyente, habla con cualquier persona, le dice Tierra Santa, automáticamente va a pensar en Jerusalén, automáticamente va a pensar en el desierto algunos, pero saben en dónde está y dónde se ubica, y eso es importante. Y es en nuestro programa de Shema Israel, y junto con Colmundo Viajes, pues que tenemos que hablar de nuestras peregrinaciones. El subir a este lugar, el querer ir, pues tiene que estar en nuestro corazón, porque es un sitio único, es un sitio exclusivo, es un sitio que sobre la tierra pues se ha colocado único a nivel de todo esto que conocemos de historia, que conocemos de tecnología, que conocemos de todo aquello que va avanzando al ser humano. Y bueno, hoy estuvimos hablando acerca del río Jordán, y precisamente es que es en nuestras peregrinaciones que también visitamos el río Jordán. Y en nuestras peregrinaciones, pues la primera que nos acerca es el día 13 al 25 de septiembre, y esta peregrinación se llama Israel, un sueño hecho realidad. El valor de nuestra peregrinación es de $5,400 por adulto, y si usted quiere que hablemos y conozcamos un poco más, pues yo le invito a que se comunique con nosotros al 316-874-3944. Y en nuestro Instagram, @ShemaIsrael620, y también recordarles que ya tenemos nuestro Facebook, y en Facebook nos encuentran como Shema Israel. Entonces ahí estamos, ahí encuentra todos nuestros asuntos. Ahora, un día
que estemos en el norte, en nuestras peregrinaciones, en cualquiera de las fechas, pues vamos a Yardén, ¿sí? A Hayardén, o sea, al río Jordán. Y es en el río Jordán donde podemos realizar pues el ingresar a este río, el meternos a este río, y ahí podemos hacer lo que en alguna ocasión muchos de los personajes que están en la Biblia lo hicieron. Pues seguramente usted se acordará de Juan el Bautista, seguramente usted recordará que es allí donde bautizaron a Jesús, pero también Dios hizo cosas especiales en ese sitio. Ese día iremos a este lugar. El que desee, pues tendremos nuestro tiempo de bautizos, de bautizarse ahí. Y no es que usted se vaya a bautizar para nosotros, ¿no? No, que usted hace un compromiso ahí con el Creador, y el lugar se presta. Es un sitio muy especial, un sitio que han organizado. El bus nos lleva hasta el punto. Usted tiene que caminar poquito, ahí mismo le van a entregar la toallita, le van a entregar ¿cómo se llama? Eso es como una bata, pues. Sí, una bata de color blanca. Y usted se prepara para ese tiempo donde usted se puede bautizar, y ahí en ese lugar seguramente, y como nosotros en nuestras peregrinaciones va no solo el guía de historia, sino también va un guía espiritual. Pues el guía espiritual le bautizará a usted si usted lo desee, pero también podrá orar por usted en ese lugar por sanidad. Y es que la historia nos cuenta que un rey de muy lejos vino a que el profeta lo sanara. Y el profeta le dijo: no, señor, vaya y se mete al Jordán 7 veces. Y entonces, estas 7 veces que se metió, dice la historia que fue sanado. Y es por eso que mucha gente tiene el deseo de subir al río Jordán, porque quiere ser sanado en esas aguas, porque ahí han sucedido muchas cosas que el mundo pues no cree, pero se llaman milagros de sanidad. Así es. Y en todas estas peregrinaciones hay que tener en cuenta que el valor que se da, por ejemplo, esta peregrinación tiene un valor de $5,400, pero tiene todo incluido, tiene los tiquetes incluidos, la alimentación durante el recorrido que se está haciendo, una alimentación que es buffet, pues escoge lo que uno quiere. No, eso sí, les aseguramos que por allá hambre no le va a dar. Absolutamente nada. Absolutamente nada. El alojamiento, los hoteles, de los mejores hoteles. El transporte, el autocar es de lo mejor, va climatizado de acuerdo a la época en que usted vaya, ya sea que si es mucho calor le da su aire acondicionado, si es mucho frío pues la calefacción, pero son de lo mejor. Y a través de ellos, por sus ventanales, podremos recorrer y ver el paisaje de Israel, que va a alegrar nuestra vista. Bueno, y tenemos también otras peregrinaciones para aquellos que pues en septiembre no puedan hacerlo. Pues tenemos en el mes de octubre, nuestra peregrinación de octubre se llama Yo y mi casa en Jerusalén. Y esta sale el 4 de abril hasta el 4 de octubre hasta el 17 de octubre. Y pues como usted ve, son unos días más, por ende su valor es un poquito más, son $5,900 por adulto, y por niños son $3,830. Mire, yo y mi casa en Jerusalén es yo y mi familia, yo y los míos, yo y mi esposa, yo y mis padres estaremos en Israel. No hay un regalo más precioso que usted como hijo le pueda dar a sus padres, que es que usted suba o usted enviar a su papá y a su mamá a ese lugar donde seguramente tendrá encuentros muy importantes, muy especiales en su corazón, en su parte espiritual, y podrá disfrutar. Y usted me dirá: pero es que mi papá ya pasa a los 70, es que mi papá... Tranquilo, que los recorridos son cortos, tranquilo que siempre va a estar allí, tranquilo que todo, usted tiene un seguro médico que le cubre absolutamente todo. Y estos sitios, pues definitivamente en Israel cuidan mucho a aquellas personas que ya, como dice por ahí, se les nota las canas. Nuestra peregrinación entonces de octubre, del 4 al 17 en Jerusalén, yo y mi casa en Jerusalén. Pero si usted quiere ir a Israel y aprovechar que se ha hecho ese viaje saltando el charco, que es bien lejos,
pues usted también puede ir en una peregrinación donde además de ir a Israel, se va también a otro país. La peregrinación del 11 al 25 de octubre es la peregrinación que va Italia-Israel. Usted puede aprovechar también, disfrutar de Israel, de ese lugar maravilloso, espectacular, y también darse una pasadita por otro país que es Italia. Lógicamente, va a tener un costo más alto, y esta peregrinación tendría un costo de $7,130. Israel, si quiere comunicarse con nosotros, recuerde nuestro número, el 316-874. Y en nuestro Instagram, @Shema Israel 620, y nuestros Facebook, Shema Israel. Shema Israel te lleva a la Tierra Santa con Colmundo Viajes. Y en el mes de noviembre tenemos la peregrinación que pues une 3 países: Israel, Jordania y Dubái, del 1 al 18 de noviembre, y ahí estaremos disfrutando de estas 3 países que son hermosos, que son bonitos. Bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir a Dubái, no la he tenido. He estado en el Jordán, en Jordania, perdón, pero no he ido a Dubái. Y quiero pues contarles pues que lo que uno sabe y ha podido percibir de Dubái, pues es un país extraordinariamente moderno, sí, extraordinariamente, diría yo, un poquito exagerado, esa era la palabra, un poquito exagerado, pero lo que hay en Dubái usted no lo ve en ninguna otra parte. Sí. Jordania, pues el significado de Jordania, pues que está Petra, está toda esta antigüedad también, sí, que es importante para la historia de la humanidad. Y bueno, Israel pues significa todo, la unión de las religiones en un solo lugar. Israel y Jordania, Dubái, del 1 al 18 de noviembre. El valor para el adulto es de $6,950. Y bueno, yo le invito a que usted se apunte, que usted se anime, que usted vaya con nosotros a conocer estos lugares, esta tierra que es diferente, esta tierra que, este pueblo que le ha ganado al desierto, este pueblo que es especial en todo, porque como lo veíamos en las noticias, siempre saca buena tecnología, nueva tecnología, y al final pues sirve para toda la humanidad. Todo lo que hablamos en este programa pues definitivamente es una realidad, y cuando usted está allá, usted lo puede comprobar con sus ojos, con sus palmas, con su cuerpo. Entonces recuerde, cada mes tenemos una ida a Israel. Shema Israel, Colmundo Viajes te lleva a la tierra de Dios, y es allí donde pues podemos hacer cosas maravillosas. Nuestro número 316-874-3944, y nuestro Instagram, Shema Israel 620, y nuestro Facebook, Shema Israel. Y bueno, como dicen por ahí, el tiempo siempre se nos acorta. Cuando hablamos de Israel nos vamos en esos recorridos tan especiales. ¿Quiere conocer el Jordán? Pues le invitamos a quien nos acompañe en Shema Israel, el programa que te acerca a la casa de Dios. Gracias por acompañarnos, escríbanos al WhatsApp, y bueno, es un privilegio estar con ustedes a través de estos micrófonos en Colmundo Radio. Mi nombre es Carlos Hernández. Mi nombre es Mariel Murillo. Agradecerles también y invitarlos a que cuando ustedes ingresen a nuestro Facebook y a nuestro Instagram, busquen un link que estamos publicando donde usted va a poder ir a todos los programas que estamos haciendo. Si usted se perdió alguno, tranquilo, vaya a ese link y allí va a poder escuchar todos nuestros programas. Si usted olvidó algo que se dijo, cómo se pronunciaba alguna palabra o las frases que les enseñamos aquí, quiere seguir estudiando, recordando y conociendo más de Israel, vaya a ese link, ahí estará publicado y va a encontrar todos nuestros programas. Y esperarles nuevamente en nuestro próximo programa, agradecerles, y recuerde que con este programa usted cada día se acerca más a la casa de Dios.